Capítulo 9. Reencarnación. Al hacerme mayor, he comprendido perfectamente que el dogma de la reencarnación es la parte más esencial y la que da más sentido a la vieja religión. Desde entonces no he dudado en hacer esta afirmación. Nosotros, los brujos, creemos que el espíritu que habita en un cuerpo humano emigra a otros hasta que, adquirida la suficiente experiencia, se eleva al infinito por la espiral del cosmos. Nosotros no creemos en la resurrección, porque el cuerpo es el vehículo del espíritu, igual que el cerebro es el órgano de la mente. El cuerpo es la parte funcional, física y tangible del hombre, que permite a otra parte, el espíritu, igualmente funcional, más totalmente intangible, ser parte de las tres áreas, cuerpo, mente y espíritu, del hombre completo. En la enseñanza de las máximas va implícita la idea de que el hombre es un compuesto de esas tres partes separadas, que en él se funden para darle sus dimensiones. La mente sirve al hombre para pensar y, en grados variables, para razonar. Parece lógico suponer que el que razona es capaz de obrar racionalmente. Sin embargo, el razonamiento humano puede verse influido diversamente en sus consecuencias por multitud de factores, sociales, culturales, etc., que pueden hallarse dentro o lejos de su ambiente habitual. En pocas palabras, la mente puede ser utilizada por toda persona que tiene un cerebro funcionando, pero puede asimismo ser utilizada por otros. El espíritu también es parte intangible, pero menos sensible a agentes externos. Habita un cuerpo humano, algo así como el generador en un coche, por un periodo limitado, la vida, y durante este tiempo atraviesa una serie de experiencias. Es una fuerza pulsante que cede y recibe a la vez, algo así como la exhalación y la inhalación. Si pudiera verse el espíritu, igual que vemos el generador y cargador de la batería, podríamos ver cómo él se recarga también a base de las experiencias vividas. Sobre la mente se ha escrito mucho. Hay quien sostiene que es ella la que sobrevive después de la muerte, pero esta teoría parece perder relevancia cuando se estudian las implicaciones de la reencarnación del espíritu. La evolución espiritual del hombre es para nosotros tan importante como la física, pero desgraciadamente, la mayor parte de los hombres no dedica a lo espiritual ni la mitad de la atención que dedica a lo físico. No cesamos de buscar medios para perfeccionar el cuerpo, como ejercicios, cosméticos, etc., pero el espíritu, la fuerza cohesiva que une mente y cuerpo, lo dejamos que cuide de sí mismo. Claro que, en definitiva, cada uno sabe lo que tiene que hacer con su espíritu y es muy dueño de hacerlo, sin que nadie le imponga su voluntad ni sus teorías. Lo cierto es que en la degradación humana, el más bajo nivel es aquel al que se llega cuando se mata el espíritu. ¿Cuánta gente regresó de los campos de prisioneros habiendo sufrido innumerables torturas físicas? Pero solo cuando es torturado el espíritu nos damos cuenta del último y más grande de los horrores, el temor al vacío, la idea de que, al no haber esperanza en la vida, la muerte es también algo fútil. Para los brujos la muerte no tiene ningún sentido macabro, pues al creer en la reencarnación, aquella adquiere ante nosotros una importancia similar a la vida. Lo que se siembra en la vida puede recogerse, a menudo con beneficio. En nuestra actual civilización celebramos el nacimiento como si por primera vez lo descubriéramos. No hay ningún daño en esto, porque la vida es una maravillosa y constante renovación, y bueno es que lo reconozcamos. No olvidemos, sin embargo, que lo asombroso, lo grande, es el comienzo de una vida, el nacimiento de una nueva vida, no la idea de dos seres humanos reproduciendo un niño. El auténtico sentido del nacimiento puede ser falseado en ciertas familias por otras consideraciones, al asociarlo con la continuidad de un apellido, la dotación de una herencia o el mantenimiento de una tradición. Me refiero concretamente a los padres que ven al recién nacido como una prolongación del propio yo. No se dan cuenta de que esa diminuta masa física tiene dentro un espíritu, el cual tratará de manifestarse más allá de los límites que nuestro propio egoísmo le impone. Vino al mundo porque a su espíritu le había llegado la hora de conocer otra serie de experiencias purificadoras. El espíritu no muere nunca. ¿Cómo puede uno decir que ha nacido? Lo que nace es el vehículo escogido por el espíritu para habitarlo durante otra etapa vital en la tierra. El nacimiento y la muerte son misterios a cual más insondables, pero el que más preocupa en sociedades al margen de la decadencia, como muy pronto va a serlo la nuestra, es el de la muerte.
El viaje del hombre fuera de la vida atrae más la atención que el comienzo de esta. Yo estuve un tiempo obsesionada al pensar en la muerte como el final de todo. Y sin embargo, el cuerpo no es ni más ni menos que una envoltura de la que nos desprendemos cuando ya no nos sirve. Al morir cambiamos de cuerpo como quien cambia de camisa o chaleco. Eso es todo. Cuando llegamos a la crítica etapa de la vejez, es cuando empezamos a vivir el drama de la muerte. Nos lamentamos, nos sentimos apabullados y acabaríamos mal si no existiera una filosofía o modo de enfocar la vida al que acogernos. Comprendo el dolor que ocasiona la pérdida de un ser querido, porque yo misma lo he pasado, pero no puedo comprender cómo hay gente profundamente religiosa que ve en la muerte el mayor y más irreparable de todos los males. Ya es tiempo de que todas las religiones ajusten su dogmática a unos principios, o normas, que permitan al hombre seguir resueltamente la marcha hacia su propio destino. Cuando una persona está sufriendo por la pérdida del ser amado, no hay mayor afrenta que privarle del consuelo que necesita. ¿Y qué mayor consuelo en esos instantes que la fe en la reencarnación? Para el que teme él, más allá, ¿qué mayor esperanza, en lugar de espantarle con las penas del infierno, o una definitiva condenación? En el dogma de la reencarnación no se admiten los castigos divinos, pero sabemos que los errores cometidos pueden servirnos a modo de escalones hacia un nivel moral superior. La meta no es un castigo en esta vida o en otra posterior, sino el acatamiento y puesta en marcha de las leyes universales basadas en la causa y el efecto. Si nosotros hemos hecho una cosa que sea errónea o inadmisible, es lógico pensar que las causas que dieron lugar a esta situación han producido determinados efectos. Conociendo estos últimos es como nos damos cuenta del mal que hemos hecho, lo cual nos estimula a reflexionar y a enmendar ese error. A través de sucesivas encarnaciones vamos relacionando las causas con sus efectos. En mi copiosa correspondencia no faltan cartas, como la que reproducimos a continuación, en la que se expresa el derecho del hombre a ser libre, así como la relación de causas a efectos. Casi todas las consultas son acerca del amor y sus fracasos. He aquí una muestra. Me casé porque estaba cansada de vivir en casa y quería alejarme. También me salía más barata la vida compartida entre dos. No estaba enamorada, pero creía que el enamoramiento vendría después. Ahora mi marido me pega, se va con otras mujeres, me deja, se lleva todo el dinero, abandona a los niños y quiere echarme del hogar. Ahí tenéis una persona lamentándose de los efectos, por unas causas que solo su voluntad libre ha podido crear. Quiere eludir los resultados de unos deseos que ella antepuso a las necesidades de tipo espiritual. Tal es la ley de causa y efecto operando a un nivel muy simple e intrascendente, aunque puede adquirir mayores y más dramáticas proporciones, incluso a nivel nacional. Al estudiar la voluntad libre y las leyes de causa y efecto debemos comprender también el sentido del vocablo, karma. Viene del sánscrito, antiquísima lengua india, y significa acción. La traducción es muy simple, porque esta palabra expresa bastante más. La han adoptado en filosofía para explicar los problemas vitales de mayor magnitud. Como seguidores del Wicca, en ella vemos el fundamento de todas las leyes naturales. La ley del karma implica que todo acto es uno e indivisible, que la vida tiene una finalidad y que esta finalidad debe ser coherente con ella. Sin embargo, aún queda un vacío por llenar. Figuraos una señora que ha perdido un hijo en el Vietnam. ¿Cómo convencerla de que la vida tiene un fin justo y coherente? Eso es imposible si lo relacionamos con el momento actual de la muerte, pero es posible explicarlo cuando de ahí se deriva una filosofía o forma de vivir. Cada vez que ocurre en el mundo alguna catástrofe, o una desgracia en el seno de alguna familia, el hombre es el primero en clamar contra esa injusticia. ¿Pero es que nosotros practicamos la justicia? Parece que en los tiempos actuales la vida no tiene ningún significado moral, lo cual puede sumirnos en una situación anárquica, por faltarnos una religión o una filosofía que nos sostenga. No faltan, desde luego, falsos profetas que prometen un buen bocado en el cielo a todo aquel que siga un tipo especial de buena vida. Mientras los profetas siguen vociferando en su apartado rincón, distintos grupos sociales se afanan en adaptar el contenido de esas profecías al ingenioso mecanismo de las revoluciones técnicas, fabricar, vender más,
Dar todo lo que se quiera pagando en cómodos plazos e hinchar el globo inflacionista a base de créditos. ¿Qué más? Armar conflictos bélicos en países distantes, no en nuestra inmediata vecindad, a fin de ayudar a la situación económica del país. Luego frenar y tomar aliento al ver que esa guerra necesita una explicación. De pronto millones de personas empiezan a recelar. Entonces la ley de Moisés, en cuyos mandamientos está basada la religión cristiana, ¿qué valor y qué significación tiene? ¿Cómo reconciliar el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo con el temor de que te acecha un enemigo a la sombra? Tal vez ni lo conoces siquiera, pero si no dispara el primero tendrás que hacerlo tú. De la época en que estudiabas el catecismo, recordarás un precepto que dice, no matarás. Pero tú sabes que matar está permitido en ciertas ocasiones, y ahora te enfrentas con el angustioso problema de cómo, cuándo y por qué puede privarse a otra persona del derecho a la vida. Pasemos ahora al mandamiento que dice, no cometerás adulterio. En ciertos países, sobre todo en las cámaras legislativas, se está discutiendo la cuestión del divorcio. El alegato más corriente para obtenerlo es el adulterio del otro cónyuge. Posteriormente se han admitido otras razones, mas la anterior es la que goza de prioridad. La máxima citada se va convirtiendo en letra muerta, a poco que consultemos las cifras estadísticas sobre el divorcio en todos los países. Por eso el hombre tiene que estar seguro de sus actos, y de que la causa y efecto, el karma y la reencarnación, no son palabras vacías. En brujería tratamos de combinar la teoría especulativa con la realidad positiva. Solo así obtenemos un equilibrio en la vida individual. Quien acepta la ley kármica asume conscientemente una responsabilidad frente a la vida, empezando por la responsabilidad de poner en orden su propia vida. Partiendo de este punto podemos ser también copartícipes con otras personas. Conviene no confundir responsabilidad con atribución de funciones. Esto sucede cuando uno cree que puede gobernar la vida de otra persona y someterla a su voluntad. Es la postura que asumen los dictadores. Una madre asume la responsabilidad de cuidar a su hijo recién nacido. Le alimentará y atenderá a sus necesidades porque, a tan tierna edad, las atenciones físicas, alimento, calor, limpieza, son mucho más imprescindibles que el puro amor sentimental. Este último se manifiesta con posterioridad, cuando realmente constituye una necesidad para el niño. Pero si la madre sigue dándole de comer y vistiéndole cuando este niño se convierte en adulto, y me consta que muchas lo hacen, entonces está privando a ese niño, o a ese hombre, del derecho a cometer sus propios errores en esta vida para sacarles provecho después. La responsabilidad es como el poder, podemos asumir una y otro tácticamente, mas su aceptación no comporta mérito alguno mientras no se oriente a un solo y supremo objetivo, que es el amor. El poder es tan necesario en la vida de una persona como la aceptación de responsabilidad. Y para comprenderlos hay que pasar por las pruebas de la impotencia y de la frustración. Cree mucha gente que esa frustración nos viene impuesta de fuera, que la vida está pendiente de numerosas jugadas, o jugarretas, que nos hace el destino, en las cuales el más insignificante de los errores está sujeto indefectiblemente a una sanción. Una cosa son las leyes espirituales y otra las leyes humanas punitivas. El dogma de la reencarnación no se refiere para nada a castigos ni penas por nuestras acciones. Los errores que el hombre comete no los purga, sino que va corrigiéndolos en sucesivas encarnaciones. Una vida aislada, sin negar su importancia, no es más que un simple eslabón en una cadena de experiencias, de múltiples vidas. Nosotros, espíritus inmortales, hemos estado alojándonos en numerosos cuerpos, ejecutando acciones e incurriendo en responsabilidades mucho antes de haber nacido en la etapa actual. La experiencia, agradable o desagradable, no viene como premio ni como castigo sino como simple expresión de lo que es la vida y lo que son nuestros actos. Lo que un individuo da de sí, eso recoge. Todo lo que un hombre es, necesita serlo. El potencial humano lo adquiere el espíritu a través de sucesivas experiencias y esfuerzos. Si ha de tener alguna recompensa, será su propia vida. Es así como se convierte en un ser dueño de su destino y consciente de sus propias acciones. Sí, como otras religiones admiten, existe un plan en nuestras vidas. El autor de este plan no es el azar sino una mente superior que todo lo ordena.
Estamos tocando un punto que podríamos llamar culminante en las explicaciones del dogma reencarnado. Vamos a completar el cierre de un círculo. La vida para toda bruja es una magna experiencia a la que aporta cada cual su granito de arena. Formamos parte de un mundo material donde es preciso funcionar a todo nivel de la mente, del cuerpo y del espíritu. No podemos desertar de este mundo, renunciar a una experiencia que siempre nos parecerá escasa. Esa ansia de aumentar nuestras experiencias forma parte del karma, con todas las críticas que nuestra actitud puede ocasionar y de hecho ocasiona. Más si aceptamos y tenemos en cuenta todas las máximas de la brujería, viviendo conforme a ellas, se inicia un proceso purificador gracias al cual la vida mana continuamente con la mayor fluidez, y cada vez nos encontramos más lejos de lo que se ha venido llamando lo malo, o el mal. Nosotros sostenemos que el mal debe estar al margen de la conciencia de todo hombre, y por eso, aunque siempre nos llena de alegría pasar de una a otra experiencia, al haber experimentado también los beneficios de esas corrientes purificadoras, el mal no atrae en absoluto nuestra atención. Durante una entrevista en el programa Contact de la TQV surgió el asunto de las experiencias y los aspectos negativos que algunas podían revestir. Contesté que en lo referente a mí, era posible haber sufrido experiencias negativas en pasadas encarnaciones, y que mucha gente menos evolucionada que yo estaría pasando su propio karma de experiencias también negativas en la época actual. Ahora bien, nada puede decirse en definitiva, pues el resultado final lo dará esta vida añadida a otras vidas, también mías, que aún quedan por analizar. Por ejemplo, mi amigo el presentador me preguntó: ¿cree usted haber pasado por la experiencia de ser una asesina? En esta vida no, desde luego, fue mi respuesta. Me consta que he evolucionado mucho, y he dejado muy atrás la idea de cometer un crimen. No niego la posibilidad que lo hubiera hecho en una encarnación muy anterior. Lo mismo puedo admitir que en otra encarnación puedo haber sido la víctima. Si aceptamos la lógica, debemos aceptarla sin ninguna clase de restricciones. A mis años la vida no es más que antesala o portal de la muerte, sin atribuir a la muerte una significación macabra o morbosa, ni ver en ella una terrible y sombría experiencia. Es una idea en la que ponemos demasiada imaginación. Sin embargo, aplicando la lógica, también podríamos fantasear, y no poco, sobre la contrapartida de la muerte que es el nacimiento. La venida al mundo es una experiencia que el niño no recuerda conscientemente. Andando el tiempo va fijándose, y retiene en la memoria, algunas escenas de su infancia, el ambiente más o menos armonioso, las sensaciones físicas y emocionales, incluso las primeras nociones de disciplina que le fueron inculcadas. Su cuerpo debe pasar por distintas vicisitudes hasta alcanzar pleno desarrollo en la edad adulta. El espíritu, por su parte, no solo necesita el cuerpo como base física, sino también una independencia total, a fin de madurar y aprovechar las experiencias de la presente encarnación. Lo mismo que se corta el cordón umbilical para iniciar una vida física separada, debe cortarse también un segundo cordón, invisible, cuando el espíritu está dispuesto a expansionarse en uso de esa independencia o libertad a que antes hacíamos alusión. El niño recién nacido es un peregrino espiritual. Se aloja en un cuerpo que pasa a la custodia de dos seres humanos, cuya fusión física puso en marcha el mecanismo que dio lugar al alumbramiento. Por el cuerpo del niño fluyen dos corrientes de energía, lo mismo que fluyen dos corrientes de energía para generar la electricidad. Lo que se hace con la energía del niño es cuestión a estudiar aparte. Se trata de un ser humano especial, que de una manera propia e inimitable manifiesta la facultad que tienen la energía y la materia de operar cambios. El portal de la vida está abierto. Por el sendero de las experiencias kármicas, el espíritu recién nacido, revestido de un cuerpo físico, se abre camino a través de los eternos pasadizos de luz y sombra, hacia la puerta de la muerte, donde el cuerpo cansado puede cambiarse por un modelo puesto al día en que alojar la luminosa, centelleante, indestructible fuerza purificadora del espíritu. El hombre no puede reconciliarse con la muerte si piensa en ella como el final. Durante milenios ha estado buscando los medios de inmortalizarse. El primer atributo que reconoce a su Dios es el de ser inmortal. Mientras tanto, a través de sucesivas pruebas y errores, y también de éxitos, persigue su propio estado de inmortalidad. Las brujas hemos descubierto hace tiempo una cosa.
La única inmortalidad que el hombre tiene es una que frecuentemente olvida o prefiere ignorar. Cada persona forma parte de un todo que es el Espíritu Divino. Dentro tiene a su Dios, por ser parte de ese Dios, y participa por consiguiente de su inmortalidad. Lo que se ha estado buscando siempre fuera del hombre es algo que el hombre siempre lleva consigo. ¿Por qué no comunicarse con el Dios interior, y no valerse de imágenes y otros conceptos físicos de la divinidad? La aceptación de cualquier religión o credo parte de un acto de fe. El poeta indio Tagore lo ha expresado en uno de los más bellos y concisos de todos los poemas. La fe esperando en el corazón de una semilla, promete un milagro de vida que no puede probar. Lo que ha sostenido al hombre en todas las fases de la historia ha sido esta fe en el milagro, en un hecho imposible de probar, por lo menos de un modo aceptable a la ciencia. En lo más íntimo de su ser, el hombre percibe que no es solo carne y sangre, que no es un animal cuya vida solo tiene por objeto comer, dormir y reproducirse. ¿Qué soy yo dentro de este cuerpo? Se está preguntando constantemente. Y va a consultar al psicólogo, porque alguien le ha dicho que en esta generación, el psicólogo es un doctor en brujería capaz de dar respuesta mágica a aquella angustiosa pregunta. Y siguen las preguntas. ¿Puede haber una existencia ininterrumpida? ¿Podré tenerla yo? ¿Podrán tenerla esas personas que me rodean, cuya presencia provoca en mí efusivas emociones? ¿La tendrán esos seres queridos cuya pérdida yo no sabría soportar? El verdadero sentido de esas preguntas se esconde en las profundidades del subconsciente. En él hallamos las adecuadas respuestas. El hombre se conoce lo suficiente para saber que es algo más que un cuerpo. Por eso debe inquirir sobre el misterio de su existencia. Antiguas teorías sostienen que el espíritu existe antes del nacimiento y continúa existiendo después de la muerte, así como la idea de que el hombre está embarcado en una expedición evolucionaria, lo cual requiere una pluralidad de vidas, y que debe pasar frecuentemente por las puertas del nacimiento y la muerte. Es también el clásico ejemplo que ilustra el dogma de una vida después de la muerte, común a todas las religiones. En un mundo que cree tantas cosas juzgando por su apariencia exterior, no faltan quienes exijan pruebas fehacientes de la reencarnación. Pide a alguien una demostración de que Cristo fue realmente enterrado en la cavidad de una roca, de donde salió con vida para ascender a los cielos y ser absorbido de nuevo en el espíritu de su Padre. Esta es, sin duda, la más hermosa de cuantas descripciones se han hecho de un espíritu que deja el cuerpo para ser reabsorbido en el todo. Estamos entrando en una era distinta, en que los hombres de ciencia tendrán mucho que hablar. Poco a poco, ya van aceptando como positivas las pruebas de la reencarnación, pues cada vez es mayor la evidencia empírica de que reviven memorias de tiempos anteriores. Lo que necesitamos son investigadores que actúen en equipo, a ser posible reclutados entre los mismos escépticos. Así su testimonio constituirá una mayor garantía. Dentro de 10 años, y a base de este descubrimiento, empezarán a llover las preguntas y habrá que contestarlas. Si el presupuesto nacional tiene consignadas ingentes sumas para la investigación espacial y los viajes interplanetarios, ¿por qué no reservar alguna partida al examen científico de la reencarnación? Al fin y al cabo nuestras vidas individuales son parte del experimento, y la forma como estas vidas separadas se agrupan en los grandes acontecimientos universales será una cuestión de importancia a nivel nacional incluso antes que finalice el presente siglo. El dogma de la reencarnación es de suma importancia para nuestra fe, aunque no aceptamos la doctrina oriental de que el hombre se puede reencarnar en un ser inferior. Si yo soy contraria a que se maten las moscas, es por respeto a las fuerzas vitales que portan tales insectos, no por temor a que yo pueda reencarnarme algún día en una mosca. Porque al evolucionar ya se entiende que nos perfeccionamos, pasando de peor a mejor y no a la inversa. El tema de la reencarnación es muy discutible, más si se eleva a la categoría de dogma, tal como se expone en el contexto de este libro mío. La bruja que se precie de serlo debe admitirlo sin discusión. Yo no concibo que una bruja haga declaraciones a los periódicos declarándose adicta a la religión diánica y al mismo tiempo negando su fe en la reencarnación. Es como si un católico, declarándose hijo fiel de la Iglesia, se negase a aceptar al Papa, o un cristiano profesara su adhesión al cristianismo negando la existencia de Cristo. Pedro, el apóstol que negó 3 veces a Cristo en un momento de apuro, más que traición dio muestras de debilidad.
Lo frágil de su humanidad fue reconocido por un maestro que poseía las virtudes de un amor inmenso, indulgente. La bruja que niega la reencarnación no da muestras ni de humana fragilidad ni de traición, sino de una absoluta carencia de sentido. De la misma manera, una bruja, moderna, puede, porque nadie lo impide, pertenecer a las escuelas bastardas del neo-vudú u otros cultos de reciente invención, de esos que toman un poquito de filosofía de aquí y otro poquito de allá. De generalizarse esta práctica, día vendrá en que los Estados Unidos se hallarán bajo la férula de una religión similar a la que prospera en Cuba, mezcla de intriga política, magia negra y ritual católico donde se funden las ansias de poder con toda clase de vanidades humanas. Para hacer frente a esa presión, nosotros, los brujos de viejo estilo, presentamos un frente unido contra la invasión de factores subversivos en el reino esotérico de nuestras vidas. Sabremos detenerla y no nos faltarán medios, como no nos faltaron en tiempos más difíciles. Hubo una época en que profesábamos libremente nuestra religión, y luego nos tuvimos que convertir en sociedad secreta. Ahora no pertenecemos a ninguna de esas categorías, y es obvio que debemos estar preparados para el cambio y la acción, recordando que la voz, karma, nuestro paso por la vida, también significa acción. Nosotros, los humanos, existiremos siempre, pero solo como gente de la que el universo tiene una necesidad a la hora de nuestras encarnaciones. Creo que cuando la fuerza universal necesita que un espíritu penetre en un cuerpo, el espíritu puede abandonar el plano donde ha estado perfeccionándose, para salir en busca de más experiencias. Aunque en nuestra religión río rezamos, porque el contacto con el universo se obtiene por meditaciones y ritos, parece natural que ciertas palabras sean reiteradas en nuestras mentes. ¿Qué cosa más natural que decir, sacias, por cualquier beneficio? Por mi parte, me encuentro muchas veces dando las gracias silenciosamente a la tuerza universal, que puede hacernos crecer sin nuestro conocimiento, respirar mientras dormimos y funcionar por medio de nuestras mentes, cuerpos y espíritus.